Ok, ahora en resumen, ¿cuál fue la estrategia? Bueno, básicamente la estrategia fue empezar a poner casos, usar personas, usar situaciones para en particular, llevarlos ante la Corte Suprema de los Estados Unidos para buscar que se despenalizara, usando términos eufemísticos como derecho a la privacidad y libertad de elección para justificar el aborto, en términos generales de presencia. Digamos que en Estados Unidos es muy difícil pensar que se vaya a cambiar la Constitución como tal. Entonces es a partir de las interpretaciones o jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que se busca despenalizar, y en efecto así es. Hoy en día en Estados Unidos el aborto tiene ya más de 35 años de ser legal. Y hay muchos que piensan que ya es casi imposible echar marcha atrás. Y esa es una de las primeras realidades a las que nos enfrentamos. Hoy en día que el aborto es ilegal podemos hacer algo. Pero una vez que el aborto se legaliza, el camino de retorno es complejo. No es que no hayan casos, de hecho hay casos en los que se empieza a dar marcha atrás, pero es mucho más complejo una vez que se despenaliza. Ok, ahora, los participantes, ¿quiénes son los principales participantes en la discusión del aborto hoy en Estados Unidos? Ok, la primera es la paternidad planificada, que mencionábamos fue fundada por Margaret Sanger y otras personas. Ven qué interesante como pensaba Margaret Sanger, ¿verdad? Dice, la ideología de Sanger consistía en la libertad y la eugenesia. ¿Alguien sabe qué significa eugenesia? ¿Sí? Ok, eugenesia quiere decir mejor genética, mejores nacimientos. Es decir, estamos hablando de eugenesia cuando hablamos, por ejemplo, de un darwinismo social. Buscar que los más aptos, que los mejores sean los que vivan, sean los que tengan derecho a la salud, que tengan los derechos a vivir una vida digna. Aquellos que son considerados menos aptos, pues no tienen esos derechos. Eso es un poco el tema de la eugenesia. Ok. Y entonces Sanger tenía en su cabeza la idea de empezar a eliminar, o de que se diera una eliminación paulatina de lo que ella consideraba los incapacitados. Ok. En su lista de métodos anticonceptivos, ella hablaba de anticoncepción, esterilización y el aborto, aunque ella no promovía directamente el aborto. Y ven qué importante esta conclusión. Sanger sabía que el camino para llegar al aborto tiene su punto de partida en la anticoncepción. El aborto y la anticoncepción son dos hermanos que se dan la mano, realmente. No podemos pensar que, como algunos piensan ilusoriamente, que la distribución masiva de anticonceptivos va a eliminar los embarazos no deseados, y que al eliminar los embarazos no deseados van a reducir el aborto. No. Precisamente las estadísticas en Estados Unidos demuestran que aquellos que abortan son un 60% son usuarios frecuentes de anticonceptivos. Y esa es la realidad de la anticoncepción clara. Pero nos mete en la cabeza la mentalidad de no tener hijos como él. ¿Okay? Ahora, vamos a ver algunas frases célebres de Margaret Sanger. Ok, ella decía, en su libro Birth Control News, decía, más hijos de los aptos, menos de los ineptos. Esta es la base del control de la natalidad. ¿Alguien había escuchado estas frases? ¿No? Ok. La otra, por favor. El mayor acto de misericordia, el mayor acto de misericordia que puede practicar una familia grande hacia un recién nacido es matar. Y la última, dice, vean qué interesante es, la forma más exitosa de educar al negro es apelando a la religión. No queremos que se sepa que nos proponemos exterminar la población negra. Y el ministro, es decir, el hombre religioso, el pastor, el ministro es el hombre que puede corregir esa idea si es que alguna vez se les ocurre a alguno de sus miembros más rebeldes. Así pensaba Margaret Sanger. Ahora, ahí precisamente pusimos las citas por si no los tengo, ¿verdad? Porque leer esto. Pero bueno, entonces si ese tipo de pensamientos que es la base del aborto, precisamente podemos encontrarnos que años después empiezan a hacer la idea de la eugenesia con el nacionalsocialismo en Alemania. Simplemente, ahí está. Precisamente las mismas ideas de Sanger plasmadas en el nacionalsocialismo, ¿verdad? Y es interesante porque conforme se empieza a generar rechazo a las propuestas nazis, ¿verdad? Entonces Sanger empieza a cambiar un poco esto. Y en vez de llamarse Liga de Control de la Natalidad, empieza a llamarse Paternidad Planificada. Suena bonito, ¿verdad? Paternidad Planificada. Claro, pero no lo están proponiendo, sino que simplemente está cambiando el nombre para realmente ocultar lo que hay detrás de sus ideas. ¿Okay? Más adelante, la paternidad planificada desde Estados Unidos da nacimiento, junto con otros 8 países, da nacimiento a lo que se llama la IPP, que es precisamente la Federación Internacional de Paternidad Planificada. Nace en Bombay en 1952. Y bueno, la IPPF ha sido llamada por algunos la multinacional de la muerte, para que se den una idea. Bueno, ¿a qué se dedica la IPPF?
a promocionar el aborto a nivel mundial, a fondear, digamos, a otorgar fondos a organizaciones que a nivel local promueven el aborto. A eso se dedica la IPPF y no tiene un presupuesto, realmente son presupuestos de más de 100 millones de dólares. Ahora, la IPPF, por supuesto, tiene sus ramas en Costa Rica. ¿Cuál es el representante en Costa Rica de la IPPF? La Asociación Demográfica Costarricense. Entonces, ¿quién se dedica a promover el aborto en Costa Rica? Por medio de, como representantes de la IPPF, precisamente la Asociación Demográfica Costarricense. Ahí pusimos la caja de preservativos. Se acordarán de aquella frase de tengan los hijos que puedan ser felices, ¿se acuerdan? Aquella inofensiva frase. Bueno, precisamente sabemos que de fondo no hay nada inofensivo, sino que todo lo contrario. Entonces, y quiero hacer mención a un segundo grupo de importancia que es el Instituto Alan Tumaque. Recuerden que estamos en el contexto de los Estados Unidos. Alan Tumaque, bueno, se llama así precisamente por su fundador, que también estuvo muy ligado a la IPPF. Nace alrededor del año 68 para brindar apoyo técnico a las organizaciones que promueven el aborto. ¿Okay? Y realizan su labor desde las ciencias sociales y educativas. ¿Okay? Por ejemplo, la Asociación Demográfica Costarricense en el 2007 sacó un reporte, imagino que tuvieron chance de escucharlo. Bueno, lo sacaron en el 2008, el reporte era sobre el 2007, y en ese reporte ellos publicaban que en Costa Rica en el año 2007 se dieron 27.000 abortos provocados. 27.000 abortos provocados. Imagínense, esa fue la noticia. Y uno de los grupos que apoyaba técnicamente este estudio, precisamente era el Instituto Alan Tumaque. Entonces, también tienen incidencia directa o indirectamente en universidades. Otros grupos que participan, las católicas por el derecho a decidir, el Centro para los Derechos Reproductivos y Nevada. Ahí tenemos a Barack Obama como la presidenta hoy en día de Nevada, Nancy Pelosi. Entonces, cuando vemos a Barack Obama, podemos saber que estamos viendo a un presidente comprometido con la causa. Ok, muy bien, entonces ese es el caso de Estados Unidos. Ahora vamos a pasar a ver el caso de México. Y el caso de México tiene algunas connotaciones que nos pueden sonar también más familiares, ¿verdad? El sistema de derecho es un poquito diferente, el concepto, digamos, de Corte Suprema, de Asamblea Legislativa es un concepto un poco diferente, entonces esto nos puede ayudar un poquito. Ok, veamos la historia. ¿Cuánto tiempo tomó para despenalizarse? Bueno, alrededor de 1971 se propone en el Congreso del Distrito Federal, se propone la primera iniciativa para despenalizar el aborto, ¿verdad? Y precisamente en el 2007, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, solo en Ciudad de México, despenaliza el aborto hasta las 12 semanas. Y elimina o suaviza muchísimas de las penas para quien aborta después de las 12 semanas de gestación. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto tomó? Aproximadamente unos 50, 60 años, ¿verdad? Más 70 años, en estos cuadros, ¿verdad? Esta decisión de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México fue ratificada un año después o 6 meses después por la Corte Nacional de Justicia. Algunos intentos. En el 76, una coalición de mujeres feministas presentó una propuesta. En el 79 se crea otro Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres, otra propuesta que no surgió efecto. En el 2000, inclusive la jefa del gobierno del DF presenta una propuesta que tampoco fue considerada porque la Suprema Corte de Justicia la rechazó, ¿verdad? Bueno, y entonces esos son varios de los intentos que hubo. Precisamente en el 83 el presidente Miguel de la Madrid, del PRI, ¿verdad?, hace una propuesta para también buscar despenalizar. Esta propuesta también fue rechazada. Pero precisamente entonces acordémonos, en el 2007 se despenaliza el aborto. ¿Cómo se hizo? Bueno, precisamente lo que hicieron fue presentar una modificación constitucional en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, que después fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia. Esa fue básicamente la estrategia que ellos tuvieron: convencer a los legisladores, a un grupo pequeño de legisladores, para que legalizaran el aborto, y que después fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia. En México se hizo una consulta, la consulta Mitofsky, para investigar cuál era la opinión de los ciudadanos con respecto al tema del aborto. Pues resulta que más del 66% de los ciudadanos se oponían al aborto en México, a que este fuera despenalizado. Pero aún así, un grupo de políticos, ¿verdad?, a puerta cerrada, despenalizaron.
Entonces, eso nos puede también poner en perspectiva, bueno, ¿dónde es el trabajo? Y bueno, eso es, como les digo, lo que vamos a ver después de esta parte. ¿Cuáles fueron los participantes